Por eso que yo les decía que la semana pasada era como la serie roja. Y ahora vendría entonces la serie blanca. Y en ese contexto es que ustedes cuando hicieron introducción a la semiología, imagino que en algún momento vieron cómo era la semiología de las adenopatías. ¿Cierto? ¿Ya? De tal manera que en el fondo la idea de hoy es utilizar un modelo de ejemplo, ¿ya?, de cómo se puede presentar un cuadro clínico que justamente se caracteriza por la presencia de adenopatías. Cuando ustedes vieron la adenopatía, ¿les dijeron cuál es la causa más frecuente de adenopatías? ¿Virus? Muy bien. Podrías haber partido por que había causas infecciosas y no infecciosas, pero muy bien. Y dentro de las infecciosas, que son las más frecuentes, justamente las virales son las que, en el fondo, son las que causan más clínica de adenopatía, ¿ya? Y lo importante es que también, a raíz de lo que vamos a ver ahora en este rato, es que ustedes recuerden qué características tenían ustedes que describir en la ficha clínica cuando encontraban una adenopatía. ¿Qué es importante describir? La organización, el tamaño, la adherencia. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Ya, Daniela, diga. No, es lo mismo que dice Fran. Es que no lo escuché. No Si escuché. es móvil, si está adherido, si es duro, es blando. Ya. Si hay que buscar más cadenas como de otras adenopatías. ¿Está derecho también algo? Si eran varios tipos o si era solamente uno. En otras palabras, si le pusiéramos un sustantivo a cada una de las cosas que acabamos de mencionar, nos interesa primero la localización. Aquí en lugar de ustedes tienen acceso como médicos frente al paciente, porque no podemos palpar las adenopatías de la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? Aquí tenemos acceso. El área más cervical. ¿Ya? ¿Qué más? Áreas submandibulares, axilares, inguinales. La mayoría tiene que ver con la cadena cervical, cualquiera, todas, axilares, ¿ya? Inguinales, pero también, muy raro, pero eventualmente en algún paciente podría incluso llegar a palparse a nivel de la cara anterior del codo o a nivel también epitroclear, que es cosa muy rara, pero que evidentemente puede hacer. Y por lo tanto, para poder acceder de alguna forma a esas adenopatías que ustedes no pueden palpar, ¿a qué recurren? A la imaginología, ¿cierto? Entonces, eso era un poquito lo que quería que nos ubicáramos, ¿ya? Para partir entonces... bueno, quedamos en la localización, ¿ya? Esa es una característica. La otra, por ejemplo, es la consistencia. Algunos dijeron la consistencia dura, pétrea, elástica, blanda. También la situación de si está adherida a un más profundo, que tiene que ver con que si es móvil o no es móvil, porque si tenemos una adenopatía que está adherida a más profundo, por supuesto que no es móvil, y eso también hay que describirlo. Lo otro que hay que describir es la superficie, porque alguna se puede palpar como una adenopatía lisa, pero en otros casos puede estar irregular, o incluso, como también dijo un compañero, pueden haber varias ganglios que están aglomerados, y por supuesto tiene una forma bastante más irregular y uno solamente puede medir la masa completa de ganglios abollonados, porque lo otro que también tienen que describir es el tamaño, ¿ya? ¿Qué característica me falta? Muy bien, o sea, la sensibilidad, ¿ya? También eso es importante. Ya, eso es lo que usted puede describir en la ficha clínica, pero antes que eso, en la anamnesis, ¿qué es lo que le ha preguntado al paciente o a lo mejor el paciente se lo ha dicho espontáneamente? ¿Cuándo apareció? La evolución, ¿ya? Así que esas son las características que siempre tienen que describir. Bueno, hoy día vamos a hablar a raíz de que yo les decía el otro día que dentro de los virus existe el virus Epstein-Barr, ya que es un virus que probablemente lo van a mencionar en casi todos los integrados del sistema porque anda metido en todas partes.
Y lo importante es que ahora sepan cuáles son sus características estructurales, me refiero como virión completo, ¿ya? Y por supuesto, cuáles son los cuadros clínicos que están asociados a este virus, ¿ya? Porque en realidad cada vez se han ido descubriendo más situaciones clínicas que están asociadas a este virus. En lo específico, como les decía, reconocer la estructura. ¿Qué concepto tienen ustedes de virión? Lo que está como antes de formarse para que el virus libere sus conmociones cuando ya está dentro del cuerpo. Ya. Pero, ¿qué diferencia? El virión es como la estructura viral, pero sin el material genético. Ya, por ahí andamos, pero si tú dices virus, ¿a qué te estás refiriendo? Es un virus de los suelos respiratorios. Como si fuera una madura y completa, pero no en el hueso, el invierno. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra definición de virión? No es que lo que hayan dicho sus compañeros, hay cosas correctas. No tiene capacidad infectiva. Sí. En realidad, el virión es un concepto bastante estructural, propiamente tal, no funcional. El virión es la estructura completa del virus, cuando usted realmente material genético, ve si tiene envoltura, si acaso tiene cápsula, si acaso tiene algunas otras estructuras, digamos, proteínas asociadas. Todo eso es el virión. Pero basta con que tengamos el material genético de un virus, ya sea pesquisándolo por cualquier tipo de apoyo diagnóstico, uno habla de virus. O sea, lo que identifica el virus efectivamente es el material genético. Y basta con que lo encontremos solo el material genético para que nosotros responsabilicemos, por así decirlo, alguna situación que estemos estudiando como causada por ese virus. En cambio, el virión es cuando sale con toda su ropa, toda su estructura completa. Material genético más la estructura externa. Bien, vamos a conocer cuál es la distribución de este virus en el mundo, cómo se replica porque es bastante particular y básicamente lo que nos interesa es que como médicos generales es manejar el cuadro clínico que es la infección aguda por Epstein-Barr, ¿ya? Entonces la infección aguda por Epstein-Barr sí es importante que como médicos generales sepan de qué se trata, cómo se presenta y cómo se maneja. Y dentro de ese mismo tipo de cuadro clínico vamos a ver qué elementos de apoyo diagnóstico tienen a mano como médicos generales por si necesitan aclarar el diagnóstico porque la clínica no es suficiente. Hagamos un poquito de historia. En el año 64, el doctor Epstein ya era un médico que estaba haciendo un estudio, había concentrado muchos casos de linfomas y estaba haciendo estudios respecto a la presencia de un virus en esas piezas de histopatología. Y Barr era una bióloga, ya una señora que falleció hace un par de años nomás. Y ella en el fondo estaba paralelamente en otro lugar, en otro país, estudiando también este mismo virus, pero en su laboratorio, ¿ya? Y cuando el doctor Epstein supo que la señora Barr estaba en esa, le dijo, asociémonos. Y adivine qué pasó. Bueno, ella se llevó toda la pega, por supuesto, pero el virus antes de llamarse virus Barr-Epstein se llama virus Epstein-Barr. Ya, no es una sola persona. En general en medicina siempre que vean un nombre propio, habitualmente son dos autores, en este caso entonces no me puedo acordar el nombre de... Parece que el de la Yasna, no estoy segura. Pero Epstein-Barr son los apellidos de quienes en el fondo finalmente descubren esta misma material genético y por supuesto lo identifican como presente en algunas estructuras de histopatología y por supuesto queda con su nombre, ¿ya? Pero ese es el nombre, por así decirlo, propio. En medicina siempre
quizás todavía en medicina quedan características del siglo, milenio pasado y antepasado, donde muchos cuadros, cuando eran caracterizados por alguien, ya sea solo desde el punto de vista clásico, su apellido iba en el nombre. Y si alguien después le describía la parte del laboratorio, su nombre. Y si alguien además descubría alguna otra característica, entonces al final hay un montón de cuadros en patología en medicina que todavía tienen nombre propio, o sea, utilizando los apellidos y que por lo tanto no nos explican de qué se trata. Pero a partir de este siglo yo diría que ya se ha tratado de que en la medicina los cuadros reciban también un nombre que también les permita a uno, sin conocer más allá, como médico, por lo menos entender de qué se trata la patología. Y entonces, como vamos a ver más adelante, por qué les digo este alcance respecto al virus Epstein-Barr. Bueno, como les decía, se identificaron en algunos linfomas, que son tumores que vamos a ver el día jueves, estas partículas virales. Y lo otro que se pudo determinar con el tiempo es que también había situaciones en las que el ser humano era compuesto de este virus y cuando se aislaron de glándulas salivales o de las, digamos, tanto de las glándulas salivales como también de los linfocitos el material, digamos, del tejido linfático asociado a mucosas que hay a nivel de la orofaringe. Bien, les decía antes que era importante lo de saber exactamente qué virus es el Epstein-Barr, porque corresponde justo a la familia herpes. ¿Usted qué virus herpes conoce? ¿Cuál es ese? No, lo vieron que pasa sobre todo con la placenta. Ah, sí. No, la pregunta es que como los virus herpes tienen todos números. Están todos cargados con un número. Entonces el citomegalovirus sería el número el 5, ¿ya? El citomegalovirus es un virus que probablemente van a ver con mayor profundidad en la clínica del niño, porque en la parte de neonatología hay un síndrome, el síndrome de Torch, donde uno de los componentes del síndrome de Torch es, por ejemplo, el citomegalovirus. Y también lo van a ver en el contexto de pacientes con inmunosupresión, ya sea sedentaria, adquirida por el tratamiento que están recibiendo, o también porque se debe identificar en los pacientes que son candidatos a trasplante de órganos. Entonces, citomegalovirus ahí lo van a ver mencionado muchas veces, y como les digo, es el herpesvirus 5. ¿Qué otro herpesvirus conocen? El 5, muy bien. ¿Y cuál es el 5? 1 y 2. Ahí está el herpesvirus simple 1, que genera, antes siempre se le indicaba que era oral, ¿ya? Y que el herpes simple 2 era genital, pero en la actualidad sabemos de que están tanto a nivel oral y genital ambos, ¿ya? El número 3. Varicela zoster, ¿ya? Que es el virus causante de la varicela como primera infección y que eventualmente, más adelante, incluso muchos años después, algunos pacientes pueden presentar el herpes zoster, ¿cierto? ¿Y el número 4? El Epstein-Barr, ¿ya? Entonces, para que ustedes ya teniendo un conocimiento de que se trata de un virus herpes, sabemos entonces ya inmediatamente de qué virus estamos hablando, porque es una familia bien especial y bien característica. Ya acá pertenecen a los gamma herpesvirus, el caso del virus Epstein-Barr, y la característica que tiene es, como todo virus herpes, que es un DNA doble o bicatenario, ¿ya? ¿Y qué otra característica podrían deducir a partir de lo que dice acá? Que se trata de un virus de qué característica. ¿Y qué otra característica podrían agregar? Pues si un virus herpes, ya un gamma herpes virus, número 4, que tiene un DNA bicatenario, que todo eso lo comparte con todos los virus herpes, que tiene una envoltura, ¿ya? Y le da esta forma de icosaedro. ¿Recuerdan qué tipo de cuerpo geométrico es el icosaedro? ¿Cuántas caras tiene un icosaedro?
Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Krishna. Krishna dice 20, ¿ya? Justamente eso es un icosaedro, ¿ya? Acá, ¿sí? Una consulta, ¿dijo gamma o capa? Gamma. Gamma. En la imagen está No, es que se ve como muy así, por eso tenía la... gamma es. Acá se puede rayar, ¿cierto? Gamma es así, y capa es como una capa. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo les está? Ya. Bien, entonces esta es la estructura completa, que para que vayamos analizando más en detalle, acá tenemos un corte, por así decirlo, del virus. Y si ustedes se fijan, en material genético, ya, que dijimos que era ADN de doble cadena, ya. Acá tiene su cápsula, ya. Y luego tiene la envoltura. Y en las proteínas de la envoltura están en el fondo los elementos antigénicos que nosotros utilizamos para poder identificar, ¿ya? Y ahí se ve el icosaedro con sus 20 caras. Entonces, esa estructura es una estructura que la comparten todos los virus herpes. Por lo tanto, cada vez que les hablen de virus herpes, ustedes inmediatamente dicen, el icosaedro es DNA, es de doble cadena, etc. ¿Ya? Aquí, con respecto al ciclo replicativo, también es muy característico lo que sucede con este virus, aunque en general todos los virus herpes tienen la característica de que participan de una infección, pero queda en estado de latencia en el individuo cuando el cuadro agudo se resuelve y eventualmente pueden entonces en algún futuro poder nuevamente ser causante de algunos cuadros, y eso ocurre también con todos los virus herpes, ¿ya? Entonces, acá el ciclo replicativo específicamente del virus Epstein-Barr es que la primera infección se puede adquirir ya sea por contacto entre mucosas o por gotitas de Fliger, y ahí ocurre entonces la prima infección. Y al ingresar, que habitualmente es por la vía oral, tiene dos células blanco donde ingresa. Una son las células epiteliales, donde puede comenzar a replicarse inmediatamente, ¿ya? O puede ser a nivel de los linfocitos como les decía delante, del tejido linfático asociado a la mucosa de la orofaringe. Cuando ingresa, digamos, al linfocito, tiene las dos posibilidades, en el fondo. Lo mismo que hace la célula epitelial, solamente replicarse, lo destruye y de esa manera, por supuesto, en el fondo reproducirse. Pero además, dentro del linfocito B tiene la posibilidad, ¿ya?, de generar una infección persistente, ¿ya? Es decir, se mantiene dentro del linfocito B, porque cuando actúa la inmunidad celular específica, por ejemplo, estos linfocitos son de tipo TSD8, que son los que finalmente controlan la preinfección o la infección aguda. Este control permite mantener entonces esta situación, que es la infección persistente dentro de los linfocitos B. Y si esto se llegara a perder por cualquier situación futura, ya sea un estado de inmunosupresión, ya secundaria o causada, digamos, por algún cuadro, efectivamente se pierde este control y entonces ese linfocito B comienza el virus a proliferar de manera descontrolada y puede dar un cuadro que vamos a ver más adelante, que es poco frecuente, pero que podría darse, que son síndromes linfoproliferativos, es decir, que pueden en el fondo justamente presentarse con un cuadro de adenopatía generalizada. Entonces, este es el ciclo replicativo del virus. Recordar siempre que los virus herpes tienen la característica, como les decía, de permanecer en el huésped una vez que lo ha preinfectado. No les pregunté cuál era el virus 6 ni el 7. Ya, el virus 6 y 7 se llaman tal cual. El virus 6 y el virus 7. Y que probablemente más adelante, cuando vean exantemas, que es algo que pueden ver tanto en el integral sistema de dermatología, pero que luego en la clínica del niño y adolescente en quinto año van a tener que volver a ver los exantemas, se van a dar cuenta que existe un exantema, que es el exantema súbito, y que se le responsabiliza al herpes virus 7. ¿Ya? Bien, ese es un paréntesis.
este virus está ampliamente distribuido en el mundo, o sea, podríamos decir que prácticamente en todo el mundo alguna vez ha tenido contacto con el virus. Ahora, el momento del primer contacto varía de población en población. Se dice que en los países en desarrollo es más temprano, ya habitualmente podríamos tener un preescolar o en el fondo o un lactante eventualmente que ya haya tenido contacto con el virus Epstein-Barr, pero en los países ya desarrollados y que es donde se descubrió y donde se hicieron los primeros estudios es en la adolescencia o en la adultez. Y esto es lo importante para algo que les voy a ir mencionando más ratito. Bien, el virus también puede en el fondo ingresar al huésped y no causar ningún tipo de cuadro clínico, ¿ya? Uno igual se infectó, pero no presenta el cuadro clínico, y entonces es por eso que si uno preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna vez haber tenido un cuadro febril, con adenopatía generalizada, con dolor de garganta? Probablemente no lo recuerdan, porque la mayoría de las veces es asintomática, ¿ya? Entonces, por eso que se dice que es un virus que está muy distribuido, pero no todo el mundo recuerda haber tenido la primera infección, que significa que en algún momento ha tenido que consultar al médico y le han dicho que lo que presenta es una mononucleosis infecciosa. Entonces, si han tenido la oportunidad de presentar mononucleosis infecciosa, significa que sí hicieron un cuadro clínico de la primera infección por virus Epstein-Barr. Ahora, cuando ocurre, digamos, este cuadro clínico, evidentemente el individuo es infectante y por meses puede estar eliminando en su mucosa salivar el virus y por lo tanto ser contagioso por bastante tiempo. Y de hecho el periodo de incubación también es bastante largo. Por eso que muchas veces cuando alguien presenta el cuadro no necesariamente puede saber quién me habrá infectado, porque puede haber pasado un mes y recién presentar el cuadro clínico. Probablemente la enfermedad de la mononucleosis infecciosa la han conocido con otro nombre más poético, que es la enfermedad del beso, ¿ya? Y que, ¿por qué les decía yo? Claro, como les digo, esto primero se describió en países desarrollados donde la primera infección habitualmente es en la adolescencia o en la adultez. Justamente los pololos eran los que presentaban el cuadro clínico de la mononucleosis infecciosa y quedaba clarito quién era el que lo había contagiado a quién. Y efectivamente, en el fondo, se le dio entonces ese nombre, ¿ya? Pero justamente gracias a eso se acuerda uno siempre de qué manera es que este virus se transmite de un individuo a otro, ¿ya? Bien, la mononucleosis infecciosa entonces es el cuadro clínico que me interesa que como médicos generales ustedes conozcan. Como les decía, el periodo de incubación puede ser muy largo, por lo tanto no siempre vamos a contar con tener la certeza de quién puede haber sido la persona que nos infectó, porque a lo mejor todavía no estaba presentando el cuadro clínico, ¿ya? Y se caracteriza por algo muy indefinido al comienzo, porque es un paciente que está con malestar general, ya solamente es como un cuadro gripal, porque en el fondo presenta mialgias, puede presentar mialgias y artralgia, y luego se presenta el cuadro clásico, que como vamos a ver, básicamente es una faringitis, ¿ya? Este cuadro entra dentro de los diagnósticos diferenciales de la faringoamigdalitis, ¿ya? Y lo característico es que el paciente presenta fiebre, habitualmente las adenopatías, que pueden ser cervicales, axilares, habitualmente. Lo otro, el vaso, esplenomegalia, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo clásico, es decir, lo que siempre se describe en un paciente que presenta este cuadro. Pero como vamos a ver al terminar la tarde, esto también lo podemos ver en otros cuadros. Y por lo tanto es importante tener la certeza de que cuando un paciente presenta mononucleosis infecciosa, sea mononucleosis infecciosa y no otra cosa. Ahí van a saber por qué. Esta foto corresponde a la visualización de una faringoamigdalitis aguda por Epstein-Barr, que si ustedes han tenido la oportunidad de ver la faringoamigdalitis aguda estreptocócica, ¿alguna vez han visto cómo se observa o la han descrito? ¿Sí? Que habitualmente son placas, hay como una especie de pus también que se observa, y las amígdalas de gran tamaño. Bueno, entonces clínicamente se ve muy parecido al Epstein-Barr. La diferencia es que la faringoamigdalitis estreptocócica o Eustacia no presenta las poliadenopatía, no presenta fiebre tantos días antes, no hay esplenomegalia, etc.
Pero a veces si solamente tenemos la faringitis o la faringoamigdalitis, entonces tenemos que buscar de manera activa si están los otros elementos de la mononucleosis para poder hacer el diagnóstico diferencial. Puede haber, la mayoría de las faringoamigdalitis también son virales. ¿Cuál es su nombre? Leticia. Como decía Leticia delante, que dijo que los virus eran la causa más frecuente de las adenopatías. Bueno, efectivamente, dentro de los cuadros infecciosos en general, los virus son lo más frecuente, ¿ya? Y en este caso, la faringoamigdalitis, la mayoría de las veces son virales, y pueden haber otros virus que también causan un cuadro parecido a esto, como ocurre, por ejemplo, con los virus Coxsackie, ¿ya? Es un tipo de enterovirus que también lo van a ver probablemente en pediatría, que se llama herpangina. No es tan parecido, pero podría ser, digamos, uno al estar frente al paciente poder confundirlo. Y el otro cuadro es con el adenovirus, ¿ya? Que es otro virus que también tiene la mala costumbre de imitar, no solamente clínicamente, sino que también imitar en el laboratorio a las bacterias, ¿ya? Eso muchas veces nos lleva a confusión, ¿sí? El profe dijo que la imagen se podría parecer al Epstein-Barr, pero... No, este es Epstein-Barr. Ah, ese. Es Epstein-Barr. Ya. Pero si tú ves solamente eso en un paciente y no sabes si tiene los otros elementos, podrías decir, tiene faringoamigdalitis y le da el tratamiento a la faringoamigdalitis estreptocócica. Ya. Pero un ratito, Leti, y que levanta... Había dicho que entonces la diferencia es que la estreptococo no era una leishmaniasis, la poliadenopatía y algo de la fiebre. Que en general este cuadro parte con fiebre, con malestar, como que estás, digamos, te estás sintiendo ya mal y después aparece la faringoamigdalitis. ¿Sabes cuándo es de Epstein-Barr? Claro. Leticia. Había dicho que había una bacteria que era capaz de simular cosas así. Adenovirus. La adenovirus. ¿Cuál era la bacteria? La bacteria, no la bacteria, sino que el adenovirus es puede capaz... simular bacterias. Habitualmente con uno le va a pasar en pediatría, por ejemplo, que de repente un niño puede tener una neumonía por adenovirus y desde el punto de vista clínico y de laboratorio es igual como la que provoca el neumococo. Entonces muchas veces los pacientes se van de tratamiento antimicrobiano igual frente a la duda porque efectivamente saben simular muy bien un cuadro bacteriano. Profe, ¿Sí? y una consulta, en este caso se podría diferenciar de la estreptocócica porque no tiene coloración negra. No, básicamente por el resto del cuadro clínico. Ya. Pero por ejemplo, eso se podrían diferenciar de ellos, que de repente la estreptocócica. Es que las estreptocócicas se ven más pus, son vacas, claro, se van como poniendo, por así decirlo, entonces de verdoso puede pasar a un color más oscuro. Y la litosis, es importante la litosis de la faringoamigdalitis fructase. Bien, ahora, esto que está acá se presenta a veces y también hay que buscarlo, ¿ya? Cuando uno ya el paciente como que se está acercando a la sospecha diagnóstica que se trate de un cuadro de mononucleosis, uno puede buscar, digamos, algunos elementos. Se describe que aquellos pacientes que han sido tratados con penicilina justamente porque se confundió el cuadro con una faringoamigdalitis fructase estreptocócica, en estos pacientes aparece un rash. Por eso que está descrito en la literatura que los pacientes con mononucleosis infecciosa al recibir penicilina o cualquier otro beta-lactámico en el fondo presentan un rash cutáneo, ¿ya? No que se presente espontáneamente. Pero lo otro que puede presentar, recuerdan que cuando hablamos de síndrome hemolítico en algún momento dijimos de que podía haber un tipo de anemia hemolítica autoinmune que era causada por el Epstein-Barr. Bien, si no se acuerdan, se van a acordar al leerlo nuevamente. Y efectivamente había un antígeno, una estructura, digamos, viral, que era semejante a un antígeno I que tenía el glóbulo rojo. Y por eso, como el sistema inmune en el fondo está activado por el virus Epstein-Barr, pero como lo comparte con el glóbulo rojo, estos pacientes pueden presentar una anemia hemolítica, pero que habitualmente es muy leve, por lo tanto puede no necesariamente presentar ictericia, y si la presenta, bueno, también una ictericia no es importante. Lo otro es que, claro, esplenomegalia puede haber, ¿ya? Pero a veces pudiese también haber compromiso hepático, es decir, una hepatomegalia. ¿Saben cómo se palpa el vaso? ¿Cómo ustedes examinarían en un paciente el vaso? ¿Qué le piden? Hay que pedirle al paciente que se coloque en la posición de Schuster para después considerar al tacto que se debe hacer prima. O sea, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Benjamín. Yo le digo a Benjamín es mi paciente. Le digo, Benjamín, necesito
Necesito que te pongas en la posición de Schuster para poder palpar el vaso. Al costado. ¿Cómo le explicas a Benjamín, si no sabe nada, qué posición tiene que adquirir? Usamos este de lado. ¿De qué lado? Derecho. Eso se llama decúbito lateral derecho. Sí. Ya. El punto lateral derecho, con la mano hacia la cabeza. Y no necesariamente debe ir con Que la. doble la pierna. Y flexible la pierna, la extremidad o sea, inferior izquierda. Sí. Y la derecha, el tiro extendida. Ya. Bien. ¿Y la extremidad superior izquierda? Cruzado. ¿Por delante o por detrás? Recuerden que las camillas del hospital, uno tienen algunas, no sé, no todas, pero antiguamente tenían, digamos, a lo mejor la cabecera, digamos que uno la podía tomar, pero si no, lo importante es que esté con el calzón extendido, ¿cierto? Por lo tanto, la posición de Schuster es importante que la sepan describir. ¿Ah? Porque no sirve que digas posición de Schuster, a no ser que ya estén en situación, digamos, de becario, que ahí uno, claro, no va a dudar de que se va a valer la posición de Schuster. Bien, por lo tanto, es un examen clínico que, a diferencia de la mayoría de los exámenes clínicos que uno puede hacer por el paciente en una camilla o en una cama, que habitualmente nos ponemos en el lado derecho, en este caso nos tenemos que poner al costado izquierdo y pedirle y después que le pedimos esa posición, en el fondo, ¿qué buscamos? ¿Perdón? Tratar de palpar el vaso si es que realmente no da. Ya, pero suponiendo que yo no tengo idea dónde está el vaso, ni cómo, y yo te pidiera que me explicaras, ya, está el paciente en la posición de Schuster, me la describiste, y después dónde buscas, cómo sigues examinando, ¿qué haces? Con la décima rodilla. Ya, ¿lo borde costal? Sobre los tal izquierdo. ¿Cuál? Izquierdo. Izquierdo, bien. ¿A qué corresponde esa zona? Décima rodilla. ¿Ya? Y también dentro de los cuadrantes del abdomen. Ya, bien. ¿Y qué buscas ahí? Y el espacio del estómago. ¿Palpar? O sea, sí, bueno, vamos a palpar el vaso, pero lo ideal, o sea, primero busco el reborde costal, como para ir con el paciente acostado, más o menos me ubico como la línea medio clavicular, ahí más hacia lateral, y lo empiezo a tocar bimanualmente hasta que pueda sentir un poco la fuerza. Ya. ¿Cuáles son los 4 elementos que ustedes utilizan en el examen abdominal? Inspección, aceptación, palpación, percusión. ¿Ya? Le voy a dar consejo. Siempre que examinen el abdomen, hagan primero Auscultación. ya, para no perdernos el dato de los ruidos hidráulicos espontáneos que pueden estar haciendo. Pero muy bien, hacemos la inspección, ¿ya? Ahora, la inspección en algunos casos de esplenomegalia se puede hacer, porque como vamos a ver el jueves y como vamos a ver en algunos cuadros de los seminarios, hay pacientes que entran al box y uno le dice, usted tiene esplenomegalia. Sí, puede ser, entonces la inspección también es importante. Pero como bien decía Emilia, la palpación y la percusión también ayudan. Ahora, habitualmente cuando vamos a catalogar, por ejemplo, pacientes que tienen esplenomegalia leve, ¿cómo llegamos a la conclusión de que puede ser grave, moderada o leve? Sobre la facilidad para palparlo. Sobre la facilidad para palpar el vaso. Ya, pero por ejemplo, si yo solamente palpo el polo inferior, Quizás hasta donde llega, como si sobrepasa el reborde costal, ya más grave. correcto. Es para que queden con el concepto de que es importante que digan de qué tamaño es esa esplenomegalia. Si es grave, si es moderada o leve, porque por ejemplo, uno puede no palpar nada y eso está bien o está mal. Está bien, ¿cierto? Pero si uno en un adulto ya palpa el polo inferior, hay una esplenomegalia y probablemente va a ser de nivel leve, ¿ya? Pero ya para poder catalogarla de moderada es porque efectivamente atraviesa, como ustedes dicen, incluso podría atravesar hasta la línea media, ¿ya? Y ya la grave la vamos a ver, como les digo, que son pacientes que
desnudo se les nota que tienen esternón. ¿Ya? Bien, entonces, eso es con respecto entonces a la esplenomegalia. Eso sí que lo que les estamos hablando aquí es respecto al adulto. ¿Cómo le hacen ustedes el examen en un lactante de 10 meses? ¿Cómo lo harían? Leticia. Se le pide al apoderado que está acompañándolo que por favor lo recueste en la camilla y o acomodar la sala y todo eso. Y dejarlo en la misma posición que un adulto, pero ya con el apoderado que lo tenga en mano. Hace como esa revisión así. Ya. Como estamos hablando de un lactante, o sea, ya 10 meses, en general en los lactantes el examen siempre se hace en la camilla, ¿ya? Y por supuesto no podemos pedir posiciones especiales ni lograr muchas posiciones especiales. Entonces en el caso de los lactantes que también tienen una pared abdominal muy blandita, ¿ya? Es en decúbito dorsal y uno al hacer la palpación abdominal ya comienza, digamos, a palpar el vaso. O sea, la posición de Schuster no tiene mucho que ver ahí. ¿Ya? Podría sí utilizarla, por ejemplo, si el paciente tiene 13 años, 14 años y es bastante grande, uno sí, hay un pediatra lo podría usar, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la guaguita es de cúbito dorsal y uno palpa el abdomen, y al palpar el abdomen, si palpa el polo inferior es normal, ¿ya? En los lactantes no es considerado, digamos, esplenomegalia porque palpamos el polo inferior, ¿ya? Eso se los doy como dato también, de paréntesis, ¿ya? Bien, ahora, este cuadro de la monocrosis infecciosa la mayoría de veces es autolimitado, es decir, se resuelve solito, no hay ningún problema. A lo más habrá que hacer un reposo efectivamente porque el paciente igual se siente mal, ¿ya? Y por lo tanto hay elementos que nos ayudan también a decir por qué es preferible que este paciente sí le dé reposo más estricto que a este otro no, y eso tiene muchas... ¿Sí? Respecto al rash cutáneo, ¿Sí? es, o sea, como a la vista, Sí. ¿es igual que una reacción alérgica a la penicilina? Sí, sí. O sea que, por ejemplo, si había alguien que le dio mononucleosis antes o después, o sea, tal vez no tenía diagnóstico, la trataron con penicilina, le dio rash, podrían haberse como confundido y decirle que era alérgico a la penicilina y nunca lo fue, sino que era normal por tener mononucleosis. Claro. Bien. Me olvidé que nos quedamos. Estaba hablándoles de las indicaciones al paciente. Claro, al paciente evidentemente tenemos que evitar estas complicaciones que son muy poco frecuentes, pero hay situaciones en las que uno pudiese entender, por el cuadro que se está observando en ese momento, que es preferible ser más riguroso con las indicaciones. Y básicamente, por ejemplo, las adenopatías cervicales, si son adenopatías muy grandes, ¿ya? Efectivamente corre el riesgo de que el paciente haga una obstrucción respiratoria. Por lo tanto, si ese paciente llega a la urgencia y tiene estas adenopatías importantes, tenemos que evaluar primero dónde puedo mandarlo a la casa y que vuelva, o es preferible que me quede acá con él y en el fondo lo observe, ¿ya? Y lo otro es que en caso de derivarlo, también depende de dónde estemos, si estamos en un lugar cercano al centro de derivación o, por ejemplo, estamos al lado. De hecho, hay urgencias que donde el hospital está ahí y no es problema. Entonces, la indicación de que haya una duda de que el paciente vaya a presentar un cuadro de obstrucción respiratoria es preferible, obviamente, llamar al centro de derivación, pero tratarlo con dosis bajas de corticoides. Yo les decía que los corticoides los van a ver en todos los sistemas. Bueno, acá ya vamos a empezar a nombrarlos muchas veces. Son dosis bajas de corticoides, que puede ser en este caso vía endovenosa, obviamente, porque estamos en urgencia y el paciente está, digamos, con estas adenopatías. Y efectivamente con eso se puede lograr en un tratamiento de 3-4 días disminuir el volumen de las adenopatías y de esa manera entonces no llegar a la insuficiencia respiratoria. Lo otro es con respecto al vaso, que era lo que recién estábamos hablando. Puede haber un paciente que tenga una esplenomegalia importante y que por lo tanto tenga más riesgo de presentar ruptura esplénica, que es la otra gran complicación que puede presentar estos pacientes. Y en ese sentido, va a también depender de características del paciente. Porque claro, si tenemos un paciente escolar
que por supuesto si uno la mamá lo va a mantener en reposo, lo va a mantener con su pijamita, acostadito y que no puede salir de allí, o la colcha toda la pieza para que no vaya a pasar nada. Es distinto a un adolescente que probablemente va a ser un poco más complejo poder forzarlo a que se quede en la casa y que guarde reposo, salvo que esté muy mal. Apenas se sienta bien va a querer moverse. Entonces es importante también considerar esos factores al momento de indicar el reposo. La trombocitopenia, que corresponde a un recuento de plaquetas en sangre periférica menor a 150.000, también es una complicación que a veces se ha visto en nuestros pacientes, pero nunca es una trombocitopenia que vaya necesariamente a que secundariamente presente una hemorragia mucocutánea. Es simplemente trombocitopenia, pero no es que presenten, digamos, una complicación de tipo hemostática. La miocarditis es básicamente porque dentro de los cuadros que causan miocarditis, como van a ver en cardiovascular, hay patógenos y dentro de los patógenos hay virus y uno de los virus produce ser eventualmente eso. Entonces existe esa complicación y por supuesto si existe, evidentemente es muy rara, pero si es que existe siempre está el riesgo de una insuficiencia cardíaca aguda. El síndrome de Guillain-Barré, que lo dejé para el final, es un síndrome que es una poliradiculoneuritis, que es autoinmune. Ahora ya se sabe que es inmune, por mucho tiempo no se sabía la causa, y corresponde a este cuadro donde el paciente comienza a presentar dificultad para mover y para sentir las extremidades inferiores. Habitualmente se describió así, ya como de distal a proximal, que el paciente primero tenía dificultad para caminar y luego la alteración motriz iba subiendo hasta que estos pacientes habitualmente cuando ya comienzan con esta dificultad a nivel de la movilidad de las extremidades inferiores ya son derivables a un centro de mayor complejidad porque debe estar en un lugar adecuado como para llegar a necesitar una unidad de cuidado intensivo, porque cuando esto va subiendo como base proximal también puede comprometer la musculatura respiratoria, ¿ya? Entonces estos pacientes tienen en el fondo una paresia de las 4 extremidades más el compromiso respiratorio, básicamente por la musculatura respiratoria, ya por ese motivo, digamos, hay una parálisis también a ese nivel, y por eso estos pacientes deben ser conectados a ventilación mecánica y muchas veces deben usar incluso por estados prolongados de conexión a ventilación mecánica, quienes hacen candidatos a usar una traqueostomía mientras el paciente está en rehabilitación para poder recuperar, digamos, la movilidad, y hay algunos que no la recuperan completamente. Probablemente lo han oído hablar, ya sea por testimonios en la tele o algo por el estilo, de pacientes que quedaron con alguna secuela, y entonces dentro de las causas se ha nombrado de todo. Y una de las tantas causas también ha sido el virus de Epstein-Barr, y por eso que está en esta lista, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes deben evitar sí o sí, identificar el riesgo y evitar que ocurra la obstrucción respiratoria y la ruptura esplénica. Bien, ahora desde el punto de vista laboratorio, como médicos generales existen bastantes, ahora estudios, antes no habían tantos, pero ahora sí existe apoyo diagnóstico bastante disponible. Entonces vamos a hablar qué vamos a encontrar en el hemograma de un paciente con mononucleosis infecciosa. Vamos a hablar de esta reacción de Cournel y vamos a hablar de anticuerpos contra las antígenos virales, que es como lo último, pero ya no tan último, igual a principios de siglo ya estaba, pero que en el fondo les puede dar la certeza de que ya es una mononucleosis infecciosa y por lo tanto la manejamos como tal. Bueno, lo importante acá es que la serie roja habitualmente no está comprometida, salvo si pillamos a un paciente justo en la etapa de su anemia hemolítica y a lo mejor le llega a descender la hemoglobina, pero la serie roja en general no va a estar comprometida. Y como dijimos también delante, la serie de plaquetas pudiese eventualmente haber una trombocitopenia, pero va a ser muy leve. Pero la serie blanca es donde nos vamos a encontrar con características propias de la enfermedad. Una de ellas es la linfocitosis absoluta. Eso significa que, por ejemplo, tenemos una leucocitosis de, voy a inventar, 20.000 glóbulos blancos totales, donde más o menos el 80% probablemente van a ser linfocitos maduros, ¿ya? Lo otro que podemos encontrar, voy a mostrarles fotos, son linfocitos reactivos. Siempre que hay un cuadro viral generalizado y en el hemograma, al ver uno el frote de sangre periférica, ya en el laboratorio uno puede ver, por ejemplo, una gripe o cualquier digamos, cuadro viral generalizado, observar
leucocitos o linfocitos específicamente reactivos, ¿ya? Y que son linfocitos que son un poquito más grandes que lo habitual, que tienen bastante citoplasma y que van a aparecer entonces en la descripción del informe de hemograma, van a aparecer descritos. Puede que digan linfocitos reactivos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿ya? Y el linfocito de Downey propiamente tal es un tipo de linfocito reactivo que es patognomónico de Epstein-Barr. Ya vamos a ver ahora entonces fotitos. Por ejemplo, sí. Disculpe una consulta, de la linfocitosis absoluta, ¿cuánto porcentaje era de linfocitos maduros? No, te dije yo 80%, pero podría ser 50, 60. A lo que voy es que es una leucocitosis a expensa de linfocitosis. ¿Ya? Acá arriba tenemos las etapas normales de maduración de los linfocitos. Cuando ustedes vean frotas de sangre periférica en el laboratorio, cuando ustedes van al práctico, se van a dar cuenta que, bueno, estos son glóbulos rojos por si acaso, estos que están acá al ladito, ¿ya? Pero por ejemplo acá tenemos un linfocito, que se podría decir que es un linfocito grande, y acá hay un linfocito pequeño. Este linfocito pequeño, si ustedes se fijan, es casi puro núcleo. No tiene casi nada de citoplasma, solamente se ven unas pequeñas proyecciones de citoplasma. La cromatina está súper condensada y si ustedes se fijan, no hay nucleoros, solamente núcleo, una célula totalmente normal y madura. Esta célula es un linfocito ya mediano que tiene un poquito más de citoplasma y si ustedes se fijan, la cromatina es densa pero no tan condensada como acá, ¿ya? Y también es una célula donde no se observan nucleoros, ¿ya? Y es totalmente normal, ¿ya? Ya acá lo mismo, también es una célula que si ustedes se fijan, los medianos ya tienen un poquito más de citoplasma y la cromatina un poco más suelta, pero los pequeños como este tienen una cromatina más condensada. Los linfocitos de Downey específicamente es como estas células que están acá. Si ustedes se fijan, parecen huevo frito, ¿ya? Entonces es una célula bastante más grande, ¿ya? Si ustedes se fijan, la cromatina del núcleo está súper laxa, se ve como encaje, ¿ya? No hay nucleolo. Y esto, cuando el tecnólogo o el operador observa esto, dice linfocitos de Downey, también pone una cruz, 2 cruces o 3 cruces, o puede decir escasos abundantes, ¿ya? Y entonces, cuando tenemos un paciente que tiene el cuadro clínico de fiebre, faringoamidalitis, poliadenopatías, esplenomegalia, y tiene un hemograma donde es característica la linfocitosis y además se describe este tipo de linfocito, ustedes se pueden quedar tranquilos de que se trata de una mononucleosis infecciosa. Pero hay veces que se requiere, o el médico, si no está seguro, prefiere utilizar otros métodos, no siempre sale tan categórico como esto, y es por ese motivo entonces que se recurrió por mucho tiempo a los anticuerpos heterófilos, ¿ya? Que básicamente se había descubierto que habían IgM que eran capaces, o sea, sí, digo, de anticuerpos que eran capaces de unirse a glóbulos rojos de otros mamíferos, corderos, conejos, etc. ¿Ya? Y se vio que existía, digamos, un anticuerpo que justamente se acuerdan que les decía que existe este antígeno I que comparte con el glóbulo rojo. Ya, entonces, si se observa una reacción de aglutinación al exponer la muestra del paciente a este tipo de reactivo, que en el fondo lo que tiene es una IgM, hablamos de que los anticuerpos heterófilos son positivos porque hubo aglutinación. Es simplemente una reacción macroscópica, se ve aglutinación y nada más, ¿ya? Y habitualmente esta técnica es positiva o es sensible, digamos, en pacientes adultos o adolescentes. No es tan útil cuando estamos frente a un cuadro en un niño de menor edad, ¿ya? Y en realidad, una vez que parte el cuadro clínico, tenemos que también evaluar si lo encontramos justo en el momento en que están bastante más abundantes, que es entre las 2 y las 5 semanas. En medicina siempre les va a pasar de que muchas veces cuando ustedes recurren a la serología, por ejemplo, para poder en el fondo identificar una etiología de un cuadro infeccioso, también tienen que correlacionar los tiempos, porque a veces nos adelantamos mucho a tomar la muestra o a veces nos atrasamos mucho. Entonces, que salga negativo no significa que no sea, ¿ya? Entonces hay que tener ese criterio.
Profe, ¿Sí? una consulta, ¿ese examen donde se observa la aglutinación tiene algún nombre en específico? La reacción de Paul Bunel. Parece que la sé. Ahí. Ya, gracias. Ya. Y también después el monotest se realiza en un pocillo, como mucho más fácil de realizar. Se puede realizar en el mismo, digamos, hasta en un pozo. Ya. Entonces aparecieron a fines del siglo pasado los anticuerpos contra antígenos virales. ¿Ya? Y eso ya, en el fondo hasta el día de hoy, yo diría que la mayoría pide hemograma y esto al tiro. ¿Ya? Y básicamente los antígenos son de la cápside viral, que son los DCA. Estos son los que se utilizan para el caso de una infección aguda por Epstein-Barr. Estos otros antígenos, que son early antigen, que es el temprano, y el ENA, que es de la membrana digamos, son antígenos que se observan en infecciones crónicas por Epstein-Barr en pacientes muy especiales, que los vamos a ver ahora para que sepan que existen, pero no es cuando nos referimos a la infección aguda o primera infección por el Epstein-Barr. Y por cualquiera de estas técnicas, en el fondo, podemos identificar los virus de la cápside viral, que obviamente si está IgM e IgG positivo, o estando ya IgM positivo, sabemos que entonces el cuadro que está presentando el paciente se corresponde, digamos, con el Epstein-Barr. Si ustedes se fijan en la línea 2, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un paciente que la linfocitosis no es muy categórica y también digamos, el test de la reacción del monotest o pulmonel tampoco es muy categórica, pero ya teniendo las IgM positivas podemos decir sí, en realidad es un Epstein-Barr. Pero si resultara un paciente como el que les mencioné al principio, que tenía como todos los elementos propios del Epstein-Barr, probablemente no sería tan necesario tener que tomar este examen. Bien, en cuanto al manejo, acá lo importante es el reposo. En general no existe un tratamiento específico. Se intentó en algún momento utilizar, digamos, antivirales, como por ejemplo, en general en los virus herpes siempre se recurre al aciclovir o al valaciclovir, pero acá se ha visto que no tiene ningún efecto, ¿ya? Por lo tanto, no está indicado como primera instancia, ¿ya? En general, como cualquier cuadro viral de tipo generalizado y que produce en el fondo una inmunosupresión celular transitoria, se utilizan básicamente antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, que sabemos que en el caso de los antiinflamatorios no esteroidales cumplen todas esas funciones, de antipirético, de analgésico y de antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, en general, para que, digamos, caiga la fiebre, para que en el fondo se sienta mejor, decir las mialgias, y también el caso de la faringomielitis también cambia un poco el dolor. Como les decía, los corticoides en pequeñas dosis están indicados básicamente cuando uno lo que quiere es evitar que exista una obstrucción respiratoria, es decir, en el fondo la insuficiencia respiratoria secundaria al tamaño de las adenopatías a nivel cervical. Esta inmunización lleva el desarrollo décadas. En realidad no ha sido tan fácil como el caso del COVID de poder lograr una vacuna porque todavía no existe. Ya, ahora estos cuadros, esto que les hablé hasta ahora es como la primoinfección, es el cuadro, digamos, agudo, que es importante que ustedes lo sepan identificar desde el punto de vista clínico y de laboratorio. Pero ahora vamos a ver o mencionar cuadros que son de especialidad en el fondo y que ocurre cuando ya, aquí se podría decir que todos hemos tenido alguna vez contacto con el Epstein-Barr, por lo tanto, en general, casi todo el mundo está susceptible de presentar una complicación de estas, pero que por supuesto no es frecuente, ¿ya? Y ustedes van a ver en la literatura que el Epstein-Barr lo van a encontrar tanto en situaciones como los linfomas, que es algo que vamos a conversar el jueves, tanto en el linfoma Hodgkin como en los Hodgkin se ha visto la relación con la presencia del material genético de este virus, ¿ya? También van a encontrar quizás en otorrino, cuando están en el integrado otorrinolaringología, cuando hablen, digamos, de, por ejemplo, carcinoma orofaringio, también probablemente les van a mencionar que en algunas piezas histopatológicas se ha podido identificar este virus, ¿ya? También en el síndrome de fatiga crónica, que en realidad más se ha asociado al parvovirus de 19, dentro de todas las causas que
que se pueden, digamos, mencionar, pero también se considera este virus. Todo esto se los doy como dato porque lo van a encontrar ustedes en la literatura, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Todas esas complicaciones que dijo, como por ejemplo la de Guillain-Barré, Ya. ¿esas son de la primoinfección? Claro. ¿O puede ser como por ejemplo que alguien le haya dado mononucleosis cuando era chico y No, que a los años... acuérdate que cuando partí acá, hasta ahí era agudo. Ah, Cuando ya. llegué hasta que esto No, todo que se agudo. puede reactivar y provocar, no sé, Guillain-Barré... Después no, Ah. no. Si lo que puede pasar después es esto otro que te estoy mostrando acá, ¿ya? Y como les digo, igual no es cualquier persona, son situaciones muy especiales. Por ejemplo, la leucoplasia vellosa oral se vio que la presentaban pacientes cuando recién, ustedes no vivieron esa etapa, pero cuando recién había mucha gente en Estados Unidos que estaba fallecida y no se sabía por qué y finalmente se pudo descubrir que existía el VIH. Bueno, una de las consecuencias que presentaban los pacientes eran estas lesiones en la mucosa oral, que por supuesto se presentaban cuando ya el paciente estaba con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida florido, es decir, el cuadro clínico, ¿ya? Y se atribuye, digamos, a la inmunosupresión. Acá lo que les quiero mostrar es que van a oír hablar también en la literatura de síndrome mononucleósico, ¿ya? Que no es sinónimo de mononucleosis infecciosa, sino que hay cuadros que se parecen a la mononucleosis infecciosa y a esos cuadros entonces se les pone el paraguas o el título de síndrome mononucleósico, ¿ya? Y en ese contexto están estos virus, por ejemplo el citomegalovirus, que también ya lo mencionamos al comienzo de la clase. En los pacientes inmunosuprimidos, en el adulto básicamente podemos encontrar que haga un cuadro muy parecido de fiebre, malestar, adenopatías generalizadas, etc. y sea causante en realidad por citomegalovirus, ¿ya? Es decir, no va a presentar las otras características propias del laboratorio del Epstein-Barr, y al hacer el estudio nos damos cuenta que aparte de que tiene el antecedente de ser un paciente inmunodeprimido, en el fondo es más característico, digamos, y existe la serología a citomegalovirus, ¿ya? Otro cuadro es que ustedes probablemente vieron el año pasado como un modelo de acción patógena en patógenos y defensa. Hablaron de toxoplasmosis aguda, hablaron del toxoplasma gondii. Sí, Ya. ¿Toxoplasma gondii qué vendría siendo? parásito. Un parásito, ¿ya? Y este parásito, si ustedes lo recuerdan, también puede causar adenopatías generalizadas, pero también no en cualquier individuo, sino que también en el contexto de un individuo inmunosuprimido, ¿ya? Y por lo tanto pudiese eventualmente también, sobre todo, insisto, en el momento de que un paciente ya está hospitalizado o está a cargo de un especialista, es el que se tiene que encargar de hacer esta diferencia, digamos, de qué cuadro se trata. Emilia. Profe, pero si no recuerdo que la de toxoplasmosis era uno que transmitía a los gatos a la mujer embarazada. No, lo pueden transmitir los gatos, pero a cualquier persona. Ay. Ya. Lo otro es, hay un virus, que es el virus de la rubiola, que es un exantema que también van a ver cuando detrás, digamos, el tema del exantema, que ya no se ve porque justamente nuestro plan ampliado de inmunizaciones ya tiene más de 50 años, ¿ya? Y si bien es cierto, cuando partió este plan, por supuesto había pocas vacunas que formaban parte del plan. En este momento ahora hay muchas vacunas, entonces ya casi cada año se hace un cambio en el calendario de vacunas. Está muy inquieto este último tiempo. Pero bueno, dentro de los primeros cuadros que cubría este plan estaba el de la rubiola, y por eso que a partir del año está dentro del calendario de vacunación la vacuna trivírica, que en este caso cubre rubiola, sarampión y rubiola, sarampión. Papeles, el virus de la papera, muy bien, gracias. Entonces, este exantema, yo creo que hay muchas generaciones de médicos que no lo conocen, porque ya la rubiola, si es que se ha vuelto a ver, han sido brotes, ¿ya? Que hace como 20 años atrás hubo un brote que lo presentaron hombres, porque por mucho tiempo justamente a la mujer se le inmunizaba más veces, o sea, aparte de la trivírica y después en el segundo año básico, hay como refuerzos de vacuna, ¿ya? Y justamente para proteger a la mujer en edad fértil, para evitar la rubiopatia congénita, ¿ya? Entonces quedaron un montón de hombres susceptibles, porque era la mujer la que se seguía, y entonces hubo por ahí un brote
de rubiola. Y lo mismo pasó también con el sarampión. De hecho, en este minuto se está reforzando también el sarampión, pero eso es básicamente por la gente que ha venido a nuestro país y como no tienen como las mismas reglas que acá, que acá es como que todo el mundo evidentemente se vacuna. No tanto, antes era más evidente, pero ahora hay como cierta también rechazo a la vacunación, y eso ha hecho de que cuadros como el sarampión estén volviendo. Y en el caso de nuestro país, lo que sí tenemos hasta el momento es la certeza de que ninguno de los casos que se han presentado son propios nuestros, sino que es porque han venido de afuera. Y entonces la mortalidad infantil en nuestro país es una de las mejores, es decir, una de las más bajas a nivel mundial. Y justamente es porque este programa se cumple rigurosamente. Yo creo que en este momento, hubo un momento en que fue más riguroso que ahora, pero por lo menos no tenemos muerte infantil por ese tipo de causas que sí están teniendo los europeos y los norteamericanos, porque no se están vacunando no todas las familias, en el fondo vacunan a sus hijos. Bien, el otro virus herpes, el herpes virus 6, también se considera dentro del diagnóstico diferencial y que puede dar un cuadro parecido. Le puse acá la hepatitis viral A, que en el fondo no es que sean parecidos los cuadros, pero eventualmente cuando ustedes vean en el integral sistema digestivo, vean los virus de hepatitis, y que en nuestro país más frecuente es la hepatitis virus A, que es la de tipo fecoral, la transmisión. Eventualmente, claro, podríamos tener un paciente con malestar general, con fiebre, la ictericia ser una ictericia leve. Entonces, en el fondo pudiesen haber de alguna manera alguna confusión, pero ya uno con el hemograma puede en el fondo ir como descartando cosas. Pero en el fondo es para que sepan de que existe el concepto de síndrome mononucleósico, que no es sinónimo de mononucleosis infecciosa, sino que en el fondo son cuadros que se asemejan. Y dentro de estos cuadros que se asemejan a la mononucleosis infecciosa, hay unos que son bastante graves y es importante que no se nos pase, digamos, de largo, ¿ya? Vamos a hacer un receso ahora y a la vuelta vamos a hablar de esos casos que se pueden parecer y que es mejor que no nos equivoquemos, ¿ya? ¿Qué hora es? 3:35. Juntémonos 10 para las 4. ¿Ya? Porque son 25 para las 4. Juntémonos 10 para las 4.